Uno de los temas más complicados en la vida de la iglesia, en la doctrina, es el Antiguo Testamento, y que muchas veces es conflicto. A ver, ¿debemos obedecer el Antiguo Testamento, sí o no? Y a veces porque no lo entendemos muy bien, porque no lo hemos leído bien, porque es muy largo y muy aburrido, no queremos nosotros meternos mucho en problemas al respecto. Además, se predica más del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento. Centramos todo en Cristo y hacemos bien en ello, ¿verdad? Pero Cristo está en toda la Biblia. Bueno, ¿y qué argumentos hay para esta lucha de no obedecer el Antiguo Testamento? ¿Qué argumentos hay? Bueno, uno es que dice, no, es que eso era para otro tiempo. No, es que ese era el tiempo de la ley. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. No, lo que pasa es que no es para nosotros. Es que lo que pasa es que eso era para Israel. Mira, lo que pasa es que ya no se aplica en este tiempo. Bueno, pues, a ver, hasta ahorita no has dado ahí ningún argumento bíblico. Solo son frases que se acomodan a cierta comodidad social, cultural. Pero no, estas expresiones, pues no son sólidas, no hay razones sólidas para decir que no. Bueno, mira, los más conciliadores dicen, bueno, mira, unas cosas del antiguo sí y otras no. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuáles sí? ¿Y cuáles no? ¿Y quién va a decir, esta sí, esta no, esta no? ¿Cuál es el criterio? El criterio bíblico espiritual. Y entonces entramos en una gran confusión. Cosas del Antiguo Testamento sí las aceptamos hoy. Cosas del Antiguo Testamento no las aceptamos hoy. Una muy sencilla. A ver, el Antiguo Testamento dice que hay que tener muchos hijos. No, pero ahora ya no. No, mejor ya no. ¿Por qué? Porque ya no aplica eso. Y así lo hacemos en muchas cosas. Por ejemplo, a ver, el Antiguo Testamento dice que no hay que comer carne de cerdo. No, pero eso tampoco aplica porque Pedro recibió la visión del lienzo. Sí, nada más que Pedro también más adelantito explica la interpretación de esa visión y no la aplica a los animales, ¿verdad? Y hay más cosas. A ver, ropa de hombre y de mujer, dice el Antiguo Testamento que no. Y bueno, pues no, pero eso ya no aplica, sí se puede ahora. Es que ahora la ropa es unisex, entonces sí se puede. Bueno, ¿y por qué un criterio tan ligero así? Aplica muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, que si el diezmo, que si la alabanza, que si los animales inmundos todavía son inmundos o ya no. A ver, ¿el perro es inmundo, sí o no? ¿La víbora sigue siendo inmundo? Porque la Biblia dice que todo animal que se arrastra es inmundo. ¿Se sigue arrastrando la víbora? Sí, se sigue arrastrando. ¿Es inmunda? A ver, pues de eso se trata esta cuestión. Entonces, a veces para no complicarnos, pues preferimos dejar las cosas así nada más. Bueno, ¿saben qué? Pues para no entrar en confusión, mejor no enseñamos acerca del Antiguo Testamento. Es más, ¿sabes qué? Como el título que puse, pues vamos a quemarlo. Vamos a quemarlo. ¿Para qué lo queremos? Si no nos sirve, si no se aplica, si nos trae una serie de problemas, pues mejor nada con el Antiguo Testamento. Espérate. Pero si hacemos eso, adiós al Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces ya vamos a quitar el Salmo 23. Vamos a quitar a David venciendo a Goliat. Vamos a quitar el mar rojo abriéndose para que pase su pueblo. Vamos a quitar versículos preciosos como clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes y ocultas cosas que tú no conoces. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. En fin, vamos a tener que quitar muchas cosas, las promesas maravillosas de Dios que están allí. Vamos a tener que quitar muchas bendiciones que ahora las tenemos para nosotros también como iglesia y como personas en el Nuevo Testamento, en este tiempo. Entonces, tendríamos que quitar muchas cosas. A Moisés, como nace Israel, en fin. No es por ahí. No podemos hacer eso, porque entonces no entenderíamos el plan de Dios. Se pierde el plan de Dios, ¿verdad? Bueno, pero a ver, vamos a ver. ¿Qué hay en el Antiguo Testamento?
Bueno, en el Antiguo Testamento, si hacemos una clasificación, pues tenemos el Pentateuco, que es la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia. Tenemos libros históricos, libros poéticos, tenemos libros proféticos. Bueno, parece ser que no tenemos mucho problema con los salmos, ni con los proverbios, ni con Esther, ni con el libro de Job. No tenemos mucho problema con ello. Bien, entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, pues el problema no está con Isaías, ni Ezequiel, ni Daniel. Tienen mucha escatología para nosotros en este tiempo. Entonces, el problema está, más que nada, en la ley de Moisés. Ahí es donde está el conflicto. En esos mandamientos que Dios le dio a su pueblo. En esos 5 libros, el Éxodo, ¿verdad? También el Levítico, Números, Deuteronomio. Ahí está toda la ley. Pues ahí es donde está la confusión con nosotros. Bueno, entonces, a ver, pues vamos a ver. El problema está más que nada en la ley de Moisés. Bueno, ahora, para nosotros en este tiempo, ¿verdad? Tenemos que entender en primer lugar que esa ley que Dios le dio a Moisés, le dijo que era para su pueblo. ¿Había otras naciones? Sí, pero Dios dijo que esa ley era para su pueblo, no era para las otras naciones gentiles. Eso que nos quede muy claro. Ahora, en este tiempo, ¿quién es el pueblo de Dios? De Cristo hacia acá, ¿verdad? Nosotros somos el Israel espiritual, somos el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, Israel es básicamente el pueblo de Dios, y ahora, ¿verdad? Tenemos que la iglesia representa también a Israel. Obviamente que también está la nación de Israel, eso no lo podemos desdecir. Pero bueno, nosotros como iglesia somos el pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra relación nosotros como iglesia? Porque nosotros tenemos la Biblia completa. Tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, pues tenemos que entender en primer lugar ese plan precioso de parte del Señor. Mire, Gálatas, en el capítulo 3 de Gálatas, voy a leer esta escritura, aquí lo tengo, capítulo 3, versículo 10, y mire lo que dice allí. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Interesante. Luego dice, ¿verdad? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Dice bien, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y luego dice otras cosas aquí que complementan lo que voy a decir. Luego también lo tenemos en el 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y dice, bueno, pues fue escrita a causa de las transgresiones. Y luego aclara que fue escrita nada más mientras venía Jesucristo. O sea, en el plan de Dios siempre estuvo, desde el inicio, que la salvación sea por fe y no por cumplir la ley. Pero Dios puso la ley a su pueblo para mostrarle que no iba a poder cumplir los mandamientos justos que Dios les había puesto. De tal manera que entonces no iba a haber salvación para ellos, al menos por cumplir la ley. Luego dice en el 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, o sea, Cristo Jesús. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Dice, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Interesante. Entonces, a ver, ¿por qué puso Dios la ley? Para mostrar al hombre que por sus propios méritos no iba a ser justo. Por lo tanto, iba a necesitar una justificación delante de Dios por fe. Y esa es a través de Jesucristo. Bueno, entendiendo nosotros esto, ¿verdad? Se nos va a ir aclarando el panorama espiritual. Muy bien, entonces, en este tiempo la iglesia, la pregunta directa y clara es, ¿debemos nosotros aceptar el Antiguo Testamento? ¿Estudiar el Antiguo Testamento? Respuesta, sí, sí. Y el Nuevo Testamento, desde luego, ¿verdad? Desde luego que sí. No podemos quitar el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todo el plan de Dios viene desde el inicio de la creación hasta hoy. Entonces, fracturaríamos el plan de Dios, no lo entenderíamos. La profecía está desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo Jesús está revelado desde Génesis hasta el Apocalipsis.
el Cordero de Dios del Éxodo, ¿verdad? Es el Cordero de Dios de Juan el Bautista, que nos dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Pascua que está en Éxodo también, pues Cristo es nuestra Pascua. Entonces, todo el plan de Dios, toda la Biblia es verdad, toda la Biblia es palabra de Dios. No podemos nosotros quitar ni un solo versículo. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esta confusión ya la hubo en Hechos, capítulo 15. Ahí hay un problema, que se tuvieron que reunir los apóstoles. ¿Por qué? Porque algunos andaban enseñando a los gentiles que tenían que obedecer la ley de Dios. En el capítulo 15, el versículo 24, dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, listos con esto, perturbando vuestras almas, listos, mandando que se circunciden y que guarden la ley. Este problema ya había existido y ellos ahí lo platicaron, lo analizaron, y la conclusión fue que no, que los gentiles no deben guardar la ley. Usted podrá leer todo el capítulo 15, ¿verdad? Y luego en Primera de Corintios, capítulo 10, nos dice otra escritura lo siguiente, en el 11: y estas cosas, hablando del Antiguo Testamento, acontecieron como ejemplo, oiga eso, como ejemplo, y están escritas, listos, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, para nosotros hoy. Bien, Dios escribió estas cosas y las puso allí como un ejemplo para nosotros, para que en todas las cosas que nosotros enfrentamos ahora, ¿verdad?, podamos encontrar también en el Antiguo Testamento las razones justas, cómo Dios quiere que resolvamos las cosas en toda situación, desde la alimentación, el matrimonio, cosas sexuales, cosas con los hijos. A ver, el sábado, a ver, ¿debemos nosotros como iglesia guardar el sábado, sí o no? Interesante, ¿verdad? La respuesta es no. Vamos a partir de lo que dije al principio. La ley de Moisés fue dada exclusivamente para Israel. Pero ¿cómo aplica eso del sábado para nosotros? Que tengamos un día para Dios, que tengamos un día de descanso. Así aplica para nosotros hoy. A ver, ¿y si no guardamos el sábado, estamos pecando? No, porque no fue dado para nosotros. A ver, el Antiguo Testamento dice que hay que tener muchos hijos. Y ahora, los que tengan 1 o 2, ¿están pecando? Respuesta: no, no. Porque eso no es un mandamiento para nosotros hoy, ¿ok? Bueno, sin embargo, bien harías en tener muchos hijos. ¿Por qué? Porque Dios, en todas estas ordenanzas que puso, que son perfectas, que son justas, en Deuteronomio 4:8 dice que ningún pueblo de la tierra tiene mandamientos tan justos, tan santos, tan perfectos como los que Dios le dio a Israel. Todas las naciones debían guiarse por la ley de Moisés. Sí, todas, eso es lo más justo, ¿verdad? Pero como ninguna nación va a poder hacerlo, por eso el plan de salvación está en Cristo Jesús. Entonces, a ver, el noviazgo, pues es mejor que lo llevemos como está en el Antiguo Testamento. Tocar muerto, pues la Biblia dice que si tocamos un muerto, un animal muerto, una persona muerta, hay contaminación. Entonces, a ver, si yo toco una persona muerta, ¿ya estoy en pecado? No, pero lo mejor es no hacerlo. La carne de cerdo, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que en el Antiguo Testamento que no podemos comerla. Si la comían era pecado. Y nosotros, si hoy comemos carne de puerco, ¿es pecado? No, porque no es un mandamiento dado para nosotros. Pero bien haremos en no comer carne de puerco. Y así aplica para todas las demás ordenanzas. Entonces, Dios puso estos mandamientos, que si los levitas no deben sudar, que si delante de las canas te pondrás de pie, hagámoslo. Y hay muchísimos más. Que si el primogénito tiene cierta relevancia, la tiene. Que si cuando oremos hay que poner la mano derecha sobre la persona mayor y la izquierda sobre el menor, eso dice el Antiguo Testamento. Si nosotros no lo hacemos así ahora, no hay problema, pero debiéramos hacerlo como la Escritura dice. Hay cosas que no podremos hacer. A la adúltera, pues hay que matarla a pedradas. A la hechicera también. No podemos hacer eso. ¿Por qué?
Porque había una ordenanza de que al ocurrir aquello, había un proceso, había que llevarla ante los ancianos, había que llevarla ante los jueces, ante los magistrados, ellos juzgando, daban la ordenanza de que debía morir. Si eso hacemos ahora, no se puede porque hay otras leyes. Entonces, ¿debemos desechar el Antiguo Testamento? La respuesta es no, pero es un ejemplo para nosotros de lo que podamos y cómo quiere Dios que vivamos hoy. Dios les bendiga.